Hola a todos, mis queridos amantes del entretenimiento y seguidores de las estrellas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimas conversaciones, rumores y especulaciones en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la exitosa telenovela turca Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Hoy vamos a desgranar la verdad, o al menos lo que sabemos hasta ahora, sobre la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre todo, responder a esa gran pregunta que resuena en los foros y redes sociales: ¿él no vuelve? Sí, amigos, vamos a hablar de Demet y Can, de su química innegable en pantalla, de los rumores que los rodearon, y de si hay alguna esperanza de que esa magia que vimos florezca de nuevo, o si debemos aceptar que el capítulo de su posible romance ya está cerrado. Prepárense porque vamos a ir directo al grano, analizando los hechos, las declaraciones y, por supuesto, las esperanzas de sus fans. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de las celebridades, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Solo hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja favorita de muchos gracias a su trabajo en Erkenci. Su química en pantalla era simplemente palpable, ¿verdad? Era de esas parejas que te hacían suspirar, creer en el amor y desear que lo que veías en la pantalla trascendiera a la vida real. Las escenas entre Sanem y Can eran épicas, llenas de pasión, comedia y momentos que se quedaron grabados en la memoria de los espectadores. Esa complicidad, esas miradas cargadas de significado, esa forma de interactuar con un simple roce de manos o una sonrisa traviesa y era puro fuego. No era solo un guión, era una fusión de talentos que parecía encontrar su eco en la realidad, y el público lo sentía. Recordemos que Erkenci no era una telenovela más, su premisa fresca, llena de humor y romanticismo, encontró el lienzo perfecto en las interpretaciones de Demet y Can. Ella con su energía vibrante y su capacidad para la comedia física, y él con su aura misteriosa y carismática, crearon un contraste que se complementaba a la perfección. Él era el soñador aventurero y ella, la chica con los pies en la tierra pero con una imaginación desbordante. Juntos no solo contaban una historia de amor, sino que creaban un universo de fantasía romántica que muchos quisieron que fuera verdad. Sus besos en pantalla, las escenas de celos, las reconciliaciones e incluso las discusiones, estaban tan cargadas de una electricidad genuina que era casi imposible no preguntarse si algo de esa magia estaba realmente sucediendo cuando las cámaras dejaban de rodar. Y claro, como era de esperar, los rumores de que su relación iba más allá de las cámaras no tardaron en surgir. Los fans, con esa ilusión que solo el fandom puede generar, empezaron a alimentar la idea de que Demet y Can estaban juntos en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, capturas de pantalla, análisis de lenguaje corporal en entrevistas y cada pequeña interacción pública era examinada con lupa. Veíamos sus interacciones en redes sociales, sus supuestos encuentros fuera de los sets, las entrevistas donde a veces se les escapaba alguna que otra indirecta o una risa nerviosa al ser preguntados sobre el otro, y la esperanza se iba tejiendo, cada vez más fuerte. Se llegó a decir que la productora del programa había pedido a los actores que se distanciaran un poco, que dejaran de alimentar la especulación, pero era una tarea casi imposible cuando la química era tan explosiva. La línea entre sus personajes y ellos mismos se difuminaba, y para muchos el amor de Sanem y Can era, inevitablemente, el amor de Demet y Can. Incluso hubo momentos en los que parecía que esos rumores se confirmaban. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera de los sets de filmación, en cenas, en eventos privados, e incluso se hablaba de escapadas románticas. Y aunque siempre trataron de mantener un perfil bajo, la prensa turca y los medios de comunicación internacionales no pararon de especular. Las portadas de revistas y los titulares online gritaban sobre su romance. Algunas noticias hablaban de una relación seria, de planes a futuro, de un amorío que prometía mucho y que, para los ojos del público, era el final feliz perfecto para la historia de Erkenci. Los fans, encantados con la idea, apoyaban fervientemente esta posible pareja, creando hashtags, fanart y comunidades enteras dedicadas a Demet Can o Kadem. Para muchos, ellos eran la pareja ideal, la Q. Habían soñado ver juntos fuera de los personajes que interpretaban,
la materialización de un cuento de hadas moderno. La fantasía era tan poderosa que se convirtió casi en una realidad inquebrantable para millones de personas alrededor del mundo. La gente no solo quería verlos juntos, necesitaba verlos juntos, como si el destino de sus personajes se hubiera extendido a sus vidas reales. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte más compleja de esta historia, las cosas no siempre son lo que parecen. A medida que pasaba el tiempo y a pesar de las continuas especulaciones, ni Demet ni Can confirmaron oficialmente su relación sentimental. A diferencia de otras parejas de celebridades que eligen hacer pública su unión, ellos mantuvieron un hermetismo casi total sobre el tema. Si bien es cierto que mantuvieron una amistad muy cercana y un respeto mutuo que trascendió la serie, una relación profesional y personal de gran estima, eso es indudable, nunca hubo una declaración pública que dijera «somos pareja», o un reconocimiento abierto de un romance formal. Es una realidad en la industria del entretenimiento que la intensa química en pantalla, la convivencia diaria en los sets y la profunda conexión que se desarrolla al interpretar personajes enamorados pueden generar sentimientos muy fuertes de amistad, cariño y complicidad. A veces esta intensidad confunde no solo a los fans, sino a veces hasta a los propios actores que viven esas emociones tan de cerca. Lo que para el público era un amor obvio, para ellos pudo haber sido una amistad profunda y un entendimiento profesional extraordinario. Y entonces llegó el punto de inflexión. El final de Erkenci marcó el inicio de nuevas etapas para ambos. Can Yaman, como sabemos, ha seguido una carrera internacional bastante exitosa, dando el salto a Italia y a otros mercados europeos. Se ha convertido en una figura global, con proyectos ambiciosos que lo han llevado a explorar nuevos horizontes lejos de Turquía. Demet Özdemir también ha continuado con su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes y solicitadas del país, participando en producciones exitosas que han reafirmado su versatilidad y talento. Y mientras sus carreras despegaban por rumbos distintos y cada uno construía su propio camino, la pregunta sobre su relación se hizo más recurrente, pero con un tinte diferente. ¿Qué pasó con ellos? ¿Siguen juntos? ¿Se separaron? O quizás la pregunta más pertinente, ¿realmente estuvieron juntos de la forma en que los fans creían? La realidad, amigos, es que hasta donde la información pública nos ha llegado, Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron una relación muy estrecha, ya sea de amistad íntima o de un romance fugaz, pero no confirmado oficialmente, pero aparentemente. Este capítulo de su vida, sea cual fuere su naturaleza exacta, ya está cerrado. La distancia geográfica, las agendas apretadas y la naturaleza efímera de algunas conexiones en el intenso mundo de las celebridades habrían jugado un papel importante. Can Yaman ha estado enfocado en cimentar su marca internacional, aprendiendo nuevos idiomas, participando en grandes producciones y adaptándose a un estilo de vida diferente. Y si bien ha tenido otras relaciones sentimentales, o al menos rumores de ellas, ninguna ha sido tan publicitada o esperada con la misma intensidad que la que muchos desearon para él y Demet. Sus apariciones con otras mujeres en Italia han sido constantes y ampliamente difundidas por la prensa rosa europea. Por su parte, Demet también ha continuado su camino de manera ascendente, con proyectos que la han mantenido muy ocupada y la han llevado a explorar roles cada vez más complejos y maduros. Su vida personal, aunque también objeto de interés mediático, ha tomado su propio curso, independiente de los rumores con Can Yaman. La ausencia de interacciones públicas significativas entre ellos desde hace tiempo es el indicador más claro de que, al menos en el ámbito romántico, sus caminos se separaron. Hemos visto a Can Yaman vinculado sentimentalmente con otras mujeres en diversas ocasiones, especialmente en Italia, donde ha ganado una gran popularidad y donde su vida privada es constantemente escrutada. Y si bien nunca ha habido una confirmación oficial de una relación seria y duradera con alguien en particular que haya logrado la magnitud de los rumores con Demet, las apariciones y los rumores han sido constantes y muy públicos. Esto, para muchos fans de la pareja Demet-Can, ha sido una señal clara de que el regreso de esa supuesta relación es poco probable, por no decir imposible. La vida sigue, las carreras toman rumbos diferentes, y las personas evolucionan y toman decisiones que no siempre están alineadas con los deseos de su público. Es una verdad ineludible que a menudo, la realidad no se ajusta a las fantasías que construimos alrededor de nuestros ídolos. Pero, ¿qué significa esto para los fans que aún suspiran por verlos juntos de nuevo? Pues honestamente la esperanza es lo último que se pierde, y es natural aferrarse a ella cuando se ha invertido tanto emocionalmente en una pareja.
Sin embargo, como analistas y como personas que intentamos ver la realidad objetivamente, debemos basarnos en lo que vemos y en lo que ellos mismos comunican, o más bien, en lo que no comunican. Si bien es cierto que nunca han sido explícitos sobre el fin de una relación que tampoco confirmaron, las acciones, la separación de sus proyectos profesionales y la falta de uniones o interacciones significativas recientes hablan por sí solas. No hay indicios públicos de que estén juntos, ni de que haya planes para que vuelvan a formar pareja sentimental. Ni una sola señal. Ni un rumor creíble. El silencio y la distancia son, en este caso, las respuestas más elocuentes. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la pantalla y la conexión especial que lograron con su audiencia. Erkénthicus no solo fue un éxito por la historia y el talento individual de sus protagonistas, sino por la chispa única, esa alquimia especial que Demet y Can aportaron como pareja. Esa magia que crearon, esa capacidad de transportarnos a un mundo de romance y ensueño, seguirá viva en los episodios, en los recuerdos imperecederos de los fans y en la historia de las telenovelas turcas. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se crucen profesionalmente de nuevo, regalándonos otra historia en pantalla con esa chispa tan particular, o quizás, solo quizás, la vida les depare otra sorpresa en el ámbito personal. Pero por ahora, y basándonos en la información disponible, en los hechos y en la falta de evidencias en contrario, la respuesta a la pregunta de si Can Yaman vuelve con Demet Özdemir parece ser, lamentablemente para los románticos empedernidos, un no rotundo y definitivo en el sentido romántico. Y es importante recordar que aunque como fans proyectamos nuestros deseos y esperanzas en las celebridades, ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propias emociones y sus propios caminos. La relación que tuvieron, si es que fue una relación formal, fue algo personal entre ellos, y es su derecho mantenerlo así, lejos del escrutinio público. Su privacidad debe ser respetada. Lo que sí podemos y debemos hacer es celebrar el arte que crearon juntos, esa química inolvidable que nos regalaron en Erkénthicus, y desearles lo mejor en sus respectivas carreras y vidas personales. Al final del día, lo que queda es el legado de una serie maravillosa y dos actores talentosos que supieron tocar el corazón de millones. En resumen, la verdad sobre Demet Özdemir y Can Yaman, en cuanto a su relación sentimental fuera de la pantalla, es que vivieron un romance aparentemente, o al menos una conexión muy especial, pero este capítulo se cerró. Los rumores fueron intensos, la química en pantalla fue innegable, pero las confirmaciones oficiales de una relación actual o de un posible regreso son inexistentes. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas, forjando su propio camino y cosechando éxitos por separado. Y aunque la esperanza de muchos fans perdura, las señales públicas y la lógica indican que él no vuelve en el sentido romántico del término. Es hora de admirarlos por lo que son y por lo que nos dieron. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Espero que este vídeo haya sido esclarecedor y les haya proporcionado la información que buscaban sobre esta popular pareja y los persistentes rumores que los rodean. Quería agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía y su lealtad son lo más valioso para nosotros, y nos impulsan a seguir investigando y compartiendo contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creían firmemente que Demet y Can estaban juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en un proyecto, aunque solo sea en la ficción? ¿O creen que es momento de pasar página? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes. Y si les gustó el contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.